Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Betty Hernández y hoy en la sección de Cultura de Radio Andalucía me acompaña una mujer que lleva más de 40 años publicando libros. En 2020 nos enseñó que la alegría es un hábito y la suerte solo es buena si nosotros decidimos que así sea, con su novela La Buena Suerte, que por cierto fue finalista del premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en 2021. Ahora, en 2022, nos presenta un nuevo libro. Un ensayo que mezcla realidad y ficción, algo que me atrevería a decir que le gusta mucho hacer a esta escritora. Y también es un ensayo que nos muestra el maravilloso mundo de la creatividad, pero también de esos rincones oscuros de la inestabilidad mental. Un ensayo que nos advierte de alguna manera el peligro de estar cuerda. Así se llama el libro de mi invitada de hoy, de Rosa Montero. Hola, Rosa. Hola Betty, qué gusto estar contigo, muchas gracias, No, gracias a encantada. ti, encantadísimo también de tenerte acá con nosotros, porque de alguna manera, Rosa, con este libro, tu comunidad en las redes sociales, yo que te he seguido también en estos en vivos, Rosa Montero se conecta el primer sábado de cada mes con sus seguidores. De alguna manera nosotros nos hemos sentido parte de este proceso creativo, porque has ido compartiendo, has ido contando cómo ha ido, cómo te has sentido. Y a mí me llamó mucho la atención cuando anunciaste que habías terminado el libro y que sentías que El peligro de estar cuerda era el libro de tu vida. ¿Por qué, Rosa? Pues sí, ¿Por qué sientes esto? sí, sí, la verdad es que lo siento así en varios aspectos, ¿no? Mm, El primero es que es un libro que habla, como tú bien dices, de la creación y de la locura, es decir, de los trastornos mentales y, y de cómo funcionan estas cabezas un poco rayadas que tenemos algunas personas, ¿no? El libro empieza, el peligro de estar cuerda empieza con la frase, siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi dentro cabeza, de ¿no? mi cabeza. Bueno, yo creo que habrá un montón de personas que estén siguiendo este programa y que seguramente se sentirán igual, ¿no? Porque una de las teorías que sostiene el libro es que debemos ser como un 15, entre un 15 y un 20% quizá de gente con una cabeza que podamos llamar creativa, aunque nos dediquemos o no nos dediquemos a trabajos Mm, profesionalmente artísticos o claro. creativos, ¿no? Bueno, entonces, desde que era, la primera razón es que desde que era súper pequeña he tenido esa sensación de que mi cabeza iba por otro lado, he intentado entender esa cabeza. Y luego está la parte efectivamente creativa, porque la mayoría de los novelistas hemos empezado a escribir de niños, ¿no? Entonces yo empecé a los 5 o 6 años, pues empecé a escribir Sí. mis primeros cuentos, ¿no? Y es una cosa tan rara, en realidad, sentarte en una esquina de tu casa e inventar mentiras que siempre me he estado preguntando también por qué, ¿no? ¿Y ¿Por qué cómo se pasa juntan eso? ambas cosas? Claro. ¿Y cómo se juntan ambas cosas? Tuve en la adolescencia y luego 3 veces, en 3 etapas de mi vida tuve crisis de pánico, ¿no? O sea, que tengo Sí. trastornos mentales. Mm, Entonces, pues a los 16 años, a los 21 y a los 29, ¿no? mm, Así que todo eso es algo que siempre me ha hecho interrogarme mucho, ¿no? Entonces, en todos mis libros hay como una interrogación y una digestión de todos estos temas, intentando, ¿no? Una indagación para intentar entender y para intentar aprender y para poner un poco de luz en esas sombras. Y es decir, un cuestionamiento que he ido desarrollando a lo largo de toda mi vida. Y con este libro creo que me lo he respondido de una manera mucho más completa. Tengo la sensación de que me he respondido, fíjate, en esta indagación en toda mi vida. o sea que Y luego además, ujú, sí, perdón. ya Sí, termino sí. esa No, no, una no, parte no. por la que digo que es el libro de mi vida. Y Mm, por otro lado, además, claro, cuando tú te cuestionas qué es lo que llamamos muy mal llamado locura, ¿no? sí. ¿Qué es lo que es la cordura? Porque el libro sostiene además que la normalidad no existe, que todos somos raros de una manera u otra, Somos ¿no? unos bichos raros. Reivindica el ser diferente el libro, ¿no? Pues cuando tú te interrogas sobre esos límites, ¿no? De la cordura y de lo que llamamos cordura, de lo que llamamos locura, pues te estás interrogando también sobre lo que es la vida, sobre el sentido de la vida, si es que tiene alguno. Y si te estás interrogando sobre el sentido de la vida, si es que tiene alguno, te estás interrogando sobre la muerte y sobre la posibilidad de perderle el miedo a la muerte. De- Porque además las crisis de pánico que yo tuve y muchos trastornos de los trastornos mentales están relacionados con el miedo a la muerte, ¿no? claro. Entonces, al final es un libro que trata sobre eso, sobre el sentido de la vida, si es que tiene alguno, es una indagación en el sentido de la vida
y es también un intento de perderle el miedo a la muerte. Y esto está en todos mis libros también, y en este creo que he llegado más lejos. O sea que de alguna manera para mí es un libro muy importante porque me ha respondido cosas esenciales que llevaba buscando toda mi vida. Sí, de alguna manera, bueno, ya yo que lo he leído, que me emocioné mucho, Qué bien. me viajé con todos esos relatos, con esas historias, Rosa, y lo más parecido quizás ha sido La loca de la casa, ¿no? Pero Sí, claro, claro. esto digamos que es como un primo hermano, porque aquí Exacto. va mucho más allá. Mucho más allá, exacto, Sí, 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 sí. sí, sí, ha sido maravilloso este ensayo, Rosa, y, uy, Una a perra que ver, tengo pequeñita pero chillona. que quiere salir también en la entrevista, y eso No es es que hay un maravilloso, en la ascensor por ahí. conversación, no pasa nada. Rosa, hablabas de esto, ¿de alguna manera tú sientes que este libro entonces lo has estado escribiendo consciente o inconscientemente toda tu vida? Con la buena suerte dijiste que ese huevecillo, sabías Sí, el día, la hora y el momento exacto que te pilló sí, en un tren, ¿no? Viajando. exacto, sí, sí. Pero de alguna manera entonces el peligro de estar cuerda lleva toda tu vida acá, Toda mi cocinándose vida, acá. toda mi vida, O sea, toda mi vida. es un proceso creativo totalmente distinto a todas tus obras, ¿no? Totalmente distinto, en efecto. Por eso, por lo que digo que es el libro de mi vida, porque además tú bien has apuntado, veo que te lo sabes todo, Betty, aplausos, de No, verdad. te Has sigo desde apuntado hace lo de La mucho loca de tiempo. la casa. Mm, No, muchas gracias. La loca de la casa, que es un libro que ya no me acuerdo de qué año es, pero de hace un montón, 15 años tiene por lo menos, más o o menos, sí. quizá más, Mm. ¿no? Quizá del 2003 o así, o sea que a lo mejor casi 20 años. Bueno, pues ahí eso es como un hermano menor de este, efectivamente. Ahí ya están muchos de estos temas, pero simplemente planteados, ¿no? No trabajados como los trabajo aquí, no como me los respondo, pero eso indica lo que acabo de decir, que es el camino de mi vida el que me ha llevado a este libro, ¿no? Entonces, estaba ahí escribiéndose, cociéndose. Claro, lo que sí que he hecho ha sido en estos últimos 2, 3 años Mm. leer ya sistemáticamente, porque sobre estos temas he leído toda mi vida, pero en los últimos 3 años he leído ya sistemáticamente pues libros en concreto para usarlos tomando notas, ¿no? Sí, Entonces, pues me he leído un montonazo de libros, pues tanto de psiquiatras y psicólogos como de neurólogos o como de neurocientíficos o de escritores dicho entre comillas locos, ¿no? O más locos que los demás, o que han hablado, o de especialistas raros que hablan como de, pues yo qué sé, del alcohol y los de la escritura, de cosas así, ¿no? ok. Y, y entonces, pues eso ya ha sido como ya lanzarse a la piscina, ¿no? Cuando empecé ya a tomar notas, yo ya sabía que todo eso que llevaba cociéndose desde que era pequeña en mi cabeza iba a salir, iba a nacer, ¿no? De Qué alguna manera. maravilla. Y sabes que cuando lo estuve leyendo, le había la frase de Truman Capote aquí en mi cabeza, eso que decía que cuando Dios te da un don, también te da un látigo de alguna manera, ¿no? Porque Sí, todas estas historias que puedes contar y que acompañan tu ensayo son por demás muy conmovedoras. Y eso que decías que nosotros que te leemos desde hace muchísimo tiempo, de alguna manera, cuando yo estaba ahí inmersa en el ensayo, decía, uy, pero de esto Rosa ya había escrito, ya había hablado en sí, otro. sí, sí, Entonces sí, son sí. pedacitos tuyos, son pedacitos que hiciste Sí, sí, como sí, un sí. puzzle, ¿no? Algo muy, Sí, sí, muy sí, sí, bonito y es sí, muy sí. emocionante por eso, Rosa. Y ya entrando en esto, te quería hacer esta pregunta bueno, que a mí me da mucha curiosidad. ¿Le echaste mucha mano a libros de investigación, Sí, o sí. sea, a expertos en el tema de la salud mental y lees mucha autobiografía? Le echas Sí, mano. Pero tú estás negada, Rosa, a escribir de ti misma, ¿no? O sea, es algo, ese género, la biografía, la autobiografía es algo que siempre le huyes. Y quizás por eso también nos sí. haces este juego de contar algo que muchas personas piensan que es personal, pero después sabemos que no es. ¿Por qué le huyes tanto a eso? No, bueno, sí que hablo, es decir, en estos libros, en los libros míos más raros, que son, tengo una producción de libros que son novelas más convencionales y Mm, luego tengo 3 libros con este, que acaba de salir, pues 3 libros raros, digamos, más mestizos, más híbridos, que son La loca de la casa, La la ridícula idea de no ridícula. volver a verte y este, que son de Mm, alguna manera, están muy cohesionados, sí, los 3, están muy cohesionados. Bueno, entonces, en los 3 cuento cosas mías, sí que cuento, ok. es lo más cerca que puedo llegar Llegar. a una autobiografía, porque efectivamente yo no tengo una relación directa con lo literario muy autobiográfica, no me gusta, no es mi manera, aunque me gusta leer autobiografías de la gente, pero no es mi manera de relacionarme con la escritura. Y Ok. luego, sobre todo, además,
tengo una cabeza completamente amnésica, no recuerdo nada, me lo No, invento, no, no lo te lo sabemos. juro. Sí, sí, cuando ves todas esas citas que son verdaderas y tal, todo Sí. eso gracias a que lo apunto en montones de cuadernos, si no se me olvidaría. Pero para que te hagas una idea, yo vivo en una especie de vibración entre la realidad y la ficción. Y mi percepción del mundo es esa, ¿no? Entonces, cuando pasa un tiempo suficientemente largo de un recuerdo, pongamos 20 años, Okay. si ha pasado 20 años de algo que estoy recordando, no sé, Betty, y te lo juro que es así, no sé si eso que estoy recordando lo he vivido, me lo han contado, lo he leído, lo he soñado o lo he escrito. Ya no tiene, O sí, a sea, mí, y todo tiene la misma veracidad biográfica para mí, ¿sabes? okay. Entonces, ese moverte para mí la realidad es tan poco fiable, que de eso va este libro, de eso va Sí, este libro también. Y por eso toda la vida además he hecho juego con esa mezcla que a algunos lectores les pone muy nervioso porque necesitan como saber que lo real es real, sí, notarial. Pero por eso yo juego con esa mezcla en este libro también de lo real y parte autobiográfico que de verdad cuento y parte de ficción. Pero es que esa parte de ficción que cuento para mí es tan real como la realidad y de alguna manera a mí me explica el mundo esa parte de ficción. es Y me explico estupendo. y me represento a través de ella también, ¿sabes? O sea que, y bueno, esa es mi manera de vivir, es esa, en el filo, en esa frontera entre lo real y lo fantástico. Sí, no, es estupendo y ese juego además es maravilloso y yo personalmente como lectora no quiero saber qué es verdad y qué es mentira. O sea, de verdad que Qué bueno, prefiero me mantenerlo encanta. ahí. Sí, Rosa, también decías, y es cierto y lo dices en tu libro, que hablar de la vida es hablar de muerte. O sea, eso va de la Sí, mano. ¿Cómo se lleva, Francés. sí, cómo se lleva Rosa Montero ahí cuando está pues delante de su vida, ¿no? Y ya el tema de la muerte, bueno, lleva la Rosa Montero de hoy. Pues lo llevo mejor, es decir, yo siempre he tenido un pavor a la muerte terrible. Mm, He estado muy obsesionada por la muerte, ¿no? La inmensa mayoría de los seres humanos viven como si fueran inmortales, creyéndose inmortales. La inmensa mayoría, salvo sí. un puñado de neuróticos como Woody Allen y como yo, ¿no? Un puñado de neuróticos. Viggo Mortensen le leí una entrevista hace poco, como el año pasado, ya después de la pandemia y tal, y decía en la entrevista, el primer pensamiento que cuando me despierto por la mañana es el primer pensamiento que tengo es que me voy a morir, Que me voy a morir. que soy mortal, ¿no? Pues sí, el Pero eso primer hay que pensamiento es utilizarlo la a muerte. favor, lejos de hacerlo en Sí. contra, pues hay que usarlo a favor. Y ese es el problema, creo yo, que no lo usamos. No, bueno, lo difícil es usarlo a favor, porque la muerte es la gran tragedia del ser humano, ¿no? Es que venimos a este mundo llenos de ilusiones, de sueños, con un yo inmenso que es importantísimo para nosotros, porque qué importantes somos para cada uno de nosotros, Claro, nosotros, ¿no? Bueno, y qué ganas de seguir viviendo, ¿no? Esa cosa tenaz y esos deseos y esos sueños y esas ansias de felicidad y esa ansia de permanencia y de repente en un abrir y cerrar de ojos el tiempo, que es una cosa vertiginosa, en un abrir y cerrar de ojos, si tenemos suerte nos hacemos viejos, porque si no sí, tenemos suerte nos morimos jóvenes. es Entonces, si cierto. tenemos suerte nos hacemos viejos y estamos llenos de achaques y perdemos las facultades y luego en otro abrir y cerrar de ojos nos hemos muerto. Entonces, la muerte no nos cabe en la cabeza, es inhumana, es irracional, es terrible, ¿no? Entonces, pues, si estás como yo, si te es imposible y como Viggo Mortensen olvidarte de la muerte, pues tienes que hacer algo con ese miedo para que no te destruya, ¿no? Por eso yo tenía esos ataques, esas crisis de pánico, que no sabes a qué son, Sí. pero en realidad es miedo a la muerte. Lo mismo que las crisis de angustia, ¿no? Que son Mm, parecidas, primas hermanas, pero las crisis de angustia, el angustiado de repente cree que se está ahogando. Le da miedo ahogarse, pero lo que pasa es que lo que es miedo a la muerte, simplemente, ¿no? Por eso se ahoga la idea de la muerte, de que algún día morirá. Entonces, pues, cuando yo era joven, lo cuento en el libro, ¿no? sí. Cuando tenía 20 años, yo pensaba que no sabía cómo la gente de 60 que me parecían mayorcísimos, Uy, yo no lo no, veía. sí, no sabía cómo se las apañaban para vivir. Yo digo, pero ¿cómo pueden estar tan tranquilos entrando y saliendo, yendo al cine? Si yo tuviera 60 años, que yo calculaba a los 60 ya estás tan Claro, cerca de la muerte, si yo tuviera 60 años estaría metida debajo de la cama aullando de pánico, ¿no? Aullando de miedo. Bueno, yo ahora tengo bastante más que de 60, he pasado los 70, he los, pasado los 70, que es increíble. los cumpliste ahora en enero.
Sí, soy de enero, sí. Mm. Bueno, he pasado los 70, que es terrible, y ¿Cómo que terrible, Rosa? Pero si estás terrible, estupenda, terrible, acabas de sacar el terrible, libro a es los 70 terrible. años, ¿no? Bueno, y por lo menos no estoy debajo de la cama aullando. Quiero Ay, decir que eso ya es aunque estoy mucho bastante. más, sí, he avanzado, aunque estoy mucho más cerca de la muerte, le he perdido un poco de miedo. Me sigue pareciendo atroz, me sigue pareciendo brutal, me sigue pareciendo irracional e inhumana en cierto sentido, ¿no? Injusto. Pero, pero le he perdido parte de las aristas del terror, se han limado y se han limado gracias a ir escribiendo. Creo que he escrito sobre todo para perderle el miedo a la muerte, ¿no? Qué Hubo bonito un eso. libro que se llama Historia del Rey Transparente, que Ujú. sucede en el siglo XII, que es mi novela más ambiciosa, creo. Y cuando salió el libro, pues hice un chat en el diario El Mundo. Entonces uno de los lectores, un hombre, pues me dijo, bueno, me ha gustado mucho el libro, tal, tal, tal. Pero lo que más me ha gustado del libro es que creo que después de leerlo tengo menos miedo a morir. Y Qué me pareció tan bonito. hermoso, sí, de las cosas más bonitas que te pueden decir, pero además me pareció especialmente hermoso porque era lo que yo intentaba. Yo Qué intentaba perder el miedo satisfacción. a morir escribiendo ese libro. Y Qué los bueno. otros, y los demás. Pero ese en concreto, ese es un esfuerzo de asumir la muerte que hice tremendo. Y este es un esfuerzo de asumir la muerte también. Este también me ha ayudado a perderle el miedo a la muerte, ¿no? Así que es lo que te decía, que este libro también ha sido muy, muy, muy bueno para mí. Entonces, pues bueno, creo que estoy mejor ahora que Qué cuando bueno. tenía, estoy mejor con respecto a la muerte que cuando tenía. Mira, yo querría seguir siendo eterna, ¿eh? Esto es cuando te Creo que dicen esos, todos. oh, pero si no nos muriéramos es que sería terrible, la vida sería aburridísima, sería horrible, insoportable. ¿Por qué? O sea, ¿dónde se puede firmar para no morirme? Yo no me quiero morir. Claro, lo que pasa es que Quiero creo ser eterna, sería feliz. que tenemos como un empeño en romantizarlo todo, Rosa, y romantizamos la vida, y romantizamos la escritura, pensamos que es que nos sentamos y de un solo tirón vamos a escribir la obra maestra y esas hadas que también estarán susurrándonos en el oído, y no, ¿sabes? Porque queremos romantizar todo. Entonces hablar de que qué bonito sería ya darle paso a otras personas y no ser eterno, eso es mentira, porque lo romantizamos de alguna manera. Rosa, No, además es que a mí me encanta la vida, Betty. Es que la vida es una cosa maravillosa, me encanta, soy una disfrutona. He se te tenido nota. suerte, no es ni siquiera mérito en el sentido de que creo que debo tener una buena sopa química, debo tener mucha oxitocina, no sé. Disfruto con la vida, ¿no? Salgo un día a la calle y hay un día de estos de luz en invierno, por ejemplo, de sol y el cielo azul lacado que tiene Madrid, que tiene un cielo precioso, y digo, oh, qué belleza y tal. Espectacular. Pero al día siguiente salgo a la calle y está cayendo un diluvio y digo, oh, qué bonita lluvia y tal, me disfruto con todo. Entonces no me quiero morir, disfruto con todo. Soy muy curiosa, me da una rabia horrible morirme antes de llegar a Marte, por ejemplo. Quiero ver la llegada del ser humano a Marte. Joder, Bueno, pero no lo tal como están soporto. las cosas ahora mismo, Rosa, es mejor, como dicen por ahí, ir un día a la vez. Y, Sí. sí, y vamos a dejar que fluya y no vamos a hablar de esos temas. Eh, tengo la impresión, bueno, para quienes están sintonizándonos ahora mismo y no han reconocido, cosa que dudo mucho, la voz de mi invitada, recuerdo que estoy conversando con Rosa Montero a propósito de su último libro, El peligro de estar cuerda, y Rosa, o sea, ¿cómo es eso que tú de repente dices, uy, es que antes sabía escribir y ahora no sé escribir? Esa voz es la de la impostora que todavía sigue ahí Sí, contigo después de 40 años publicando. Esa voz nunca se va. nunca se va. La voz Aprendes a esa vivir nunca con se va. ella. Hombre, también vas aprendiendo a vivir más, lo mismo que vas aprendiendo a vivir con la muerte, el agujero de la Ujú. muerte está, pero lo llevas un poco mejor, casi todo el tiempo lo llevas mejor. Y la impostora, el enemigo interior, la enemiga interior, siempre está ahí diciéndote no vales, no sirves, ya no. Encuentra el enemigo interior miles de maneras de torturarte, ¿no? Incluso si te han dado un premio gordísimo y tal, pues, pues te dices, bueno, muy bien, antes a lo mejor sabía escribir, pero ahora ya Eso no es puedo. increíble. Es Entonces, increíble. sí, porque ese enemigo interior encuentra, ya te digo, es un torturador o una torturadora habilísimo, ¿no? Entonces se encuentra las mil maneras de poder comerte las entrañas y la seguridad en ti misma. Y tenemos, la gente con esta cabeza creativa y tal, tenemos una mayor tendencia a esos ataques de inseguridad y de,
a sentirnos impostores, vamos, estudiada, hay como Sí, una sí, mayor sí. tendencia, ¿no? Entonces hay que luchar contra eso, porque es mentira. Y bueno, y vas aprendiendo a intentar efectivamente no hacerle caso, ¿no? A intentar cuando empieza ella, pues te dices, bueno, yo me he sentido igual de mal, me he sentido igual de impotente, me he sentido igual de impostora antes y luego he conseguido hacer las cosas. Así que no hay que oír a esta chicharra interior, no Yo, hay que yo, la, hacerle caso. yo a la mía le llamo Maléfica, mi voz se llama Maléfica y era la que me Muy hablaba bien. de que no era Rosa la que se iba a conectar, pero no puedo decir por qué, porque de alguna manera estaría adelantando algo que sale en el libro, ¿no? Y, Sí. y ya está en librerías, eso es lo maravilloso, que desde el 30 de marzo ya el peligro de estar cuerda pueden conseguirlo. Muchas Decías, gracias. Sí. no, a ti decías al principio que, bueno, y conversábamos, que este libro lo has estado escribiendo durante toda tu vida. Ya me queda poco Ah, tiempo, Rosa. Tengo la impresión, no sé, corrígeme si estoy equivocada, pero los últimos años, ya el último año de tu creación de este libro, de alguna manera te sentiste acompañada gracias a las redes sociales, a ese en vivo que haces todos los sábados, sí, todo el primer sábado de cada mes que te conectas, que interactúas con tus seguidores, que te dan ideas o te preguntan, te comparten sí. sus dudas. De alguna manera eso también influye un poco en este proceso del libro, Rosa. Bueno, lo que influye es en el proceso de mi vida, ¿no? Esto surgió, como sabes bien, con la En pandemia. Cuando pandemia. empezó la pandemia, pues yo me sentía como todo el mundo tan deprimido, tan impotente, ¿no? Que dije, hay que hacer algo, ¿qué puedo hacer? Y pensé en hacer esos encuentros, que no el de los sábados, sino que durante la pandemia, durante los 4 meses de confinamiento, estuve haciendo 2 encuentros semanales. Sí, Cada semana 2 encuentros, ¿no? eran Y unos empecé. talleres de escritura, después se Y se convirtieron. convirtieron en un taller de Sí, escritura, efectivamente, sin yo quererlo, sí, se sí, convirtieron en un sí. taller de escritura y fueron emocionantísimos, pero fueron un trabajo. Yo me pasé la pandemia trabajando con una salvaje, porque claro, es que a veces estaban conectadas más de 1000 personas Sí. y interactuábamos, me mandaban cosas, les mandaba tareas, me las leía, las corregía, bueno, eran cientos de Fue muy bonito tareas. eso. Nos sentimos Fue muy acompañados bonito, me todos. salvó, sí, fue muy bonito. Sí que me salvó la gente, el entusiasmo de la gente, lo que consiguieron, porque hicieron 2 libros, publicaron 2 libros de cuentos, la gente lo Wow. organizó, bueno, y luego 3 libros en realidad, porque luego se hizo una antología de los libros, bueno, extraordinario, extraordinario el trabajo que hicieron y tal. Y a raíz de ahí ya quedó pues los sábados primeros de mes, ¿no? En mi Facebook. A las 7 de la tarde, lo diré ya todo. Correcto. Entonces, realmente lo que me ha cambiado de alguna manera es la vida, ¿no? Porque yo me preparo esos encuentros y me preparo lo que voy a hablar con los otros, con los amigos. Hay una conexión, hay un montón de amigos que los siento cercanos de verdad, pues yo que sé, gente que además aporta cosas con la buena suerte, pues está una de las lectoras, María José, que inventó el verbo raluquear, por ejemplo, que es el nombre de uno de los personajes de La Buena Suerte, se llama Raluca y Raluca. es maravillosa, es el personaje más luminoso que he escrito en mi vida. Y entonces esta Gran mujer idea, María maravillosa José. también, María José, inventa el verbo raluquear, pues para eso, para hacer esas personas o hacer ese esfuerzo por inundar de luz el entorno, ¿no? Eso es raluquear, ¿no? O de repente hay otra Roseli Dalterio que se inventa palabras extraordinarias, es una mujer que tiene una capacidad verbal para crear neologismos y tal. Por ejemplo, el papelío, se ha inventado el El papelío, no me papelío, sí. el Eso es papelío. genial. Es Yo lo he genial. usado, yo lo he usado, te confieso. Sí, yo lo estoy usando también. Va a entrar en la academia, terminará entrando en la academia, el papelío, y Ya es de esta verás. mujer, ¿no? Entonces, hay como no sé, hay como una especie de vitalidad compartida, de creatividad compartida, de complicidad compartida. Y he ido enseñando las portadas, ¿no? Por ejemplo, les he dicho, ¿os Sí, gusta más esta o esta? Me han buscado, o sea, ha sido muy me han mandado. participativo. Sí, sí, es muy de compartir cosas, ¿no? La verdad es que Sí, es bonito, es muy bonito. Es muy como bonito. sí, sí, como un club de amigos que aman la literatura. Eso es lo que es.
Bueno, enorme. Rosa, y nosotros te agradecemos no solamente este club, sino que nos regales en 2022, después de 2 años de pandemia y bueno, ya ahora con lo que estamos viviendo, un nuevo libro, El peligro de estar cuerda. No, no te hace falta que te deseemos éxito ni buena suerte, Mu- porque todo el Muchas trabajo gracias. es maravilloso. Así que de verdad te agradezco tu tiempo, el haber estado hoy aquí en la sección de cultura de Radio Andalucía y el que nos hayas hablado de esta creación maravillosa. Muchas gracias a ti, Betty, eres estupenda. Gracias de verdad. Un besazo. Muchísimas gracias. Y a todos quienes estuvieron hoy con nosotros, pues ha sido Rosa Montero y El peligro de estar cuerda. Desde el 30 de marzo ya está en librería. Yo soy Betty Hernández y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Buen día, adiós.